Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo 13, 31 al 32. Mateo 13, versículo 31 al versículo 32. El día de hoy estaremos viendo la parábola del grano de mostaza. Dice el texto: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Antes de entrar a la parábola, quiero mencionarte dos cosas que son importantes en este detalle, el cual nos narra Mateo. Principalmente, hermano, esta parábola se puede observar en los 3 evangelios sinópticos. Recuerda que la palabra sinópticos quiere decir sinopsis, es decir, te da una sinopsis breve de la vida de Cristo. Entonces, esta parábola la encontramos de manera similar en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Hemos decidido tomar la enseñanza desde la perspectiva de Mateo. Ahora, hay una frase que es muy repetitiva en la mayoría de las parábolas, y la frase es: y les dijo otra parábola, o les refirió otra parábola. Antes de entrar a la parábola, quiero mencionarte por qué está diciendo el escritor Mateo esta expresión. Hermanos, esto indica la manera repetitiva de enseñar con ilustraciones sencillas, enseñanzas grandiosas por medio del Maestro Divino. Es decir, Jesús pudo haber utilizado muchas maneras de enseñar a la gente y al vulgo, pero utilizó repetitivamente las parábolas. Y luego la Biblia dice: y sin parábolas no les hablaba. También, hermanos, esta expresión indica que este era el sistema que normalmente Jesús utilizaba. Ahora bien, la segunda cosa que quiero mostrarte antes de la parábola es otra expresión. El reino de Dios es semejante a... Pero encontramos un problema. El problema está en Marcos. Cuando dice: el reino de los cielos es semejante a... Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Hay alguna diferencia, hermanos, entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Porque Mateo utiliza la expresión: el reino de los cielos es semejante a el grano de mostaza. Pero Marcos utiliza: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Cada uno utiliza una palabra distinta, pero la realidad es que no hay diferencia. Mateo quiere utilizar la palabra reino de Dios y Marcos utiliza la expresión el reino de los cielos. Miren, de alguna manera alguien me enseñó a mí también que el reino de Dios es el que está en nuestros corazones y el reino de los cielos es el que vendrá. Sin embargo, hermanos, en las Escrituras no vemos esta discrepancia. Más bien vemos una similitud y solo un cambio de palabras, que seguramente la diferencia tiene que ver en la cultura de aquella época. Entonces, no hay diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Cuando la Biblia habla del reino de Dios y el reino de los cielos, está hablando exactamente de lo mismo. ¿De qué? Del reino. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual Jesús emplea esta expresión de el grano de mostaza? Es semejante al reino de Dios. La mayoría, hermano, la mayoría de las parábolas, y aquí vamos a comenzar, escuche esto, la mayoría de las parábolas fue escrita con el propósito de ratificar y pensar exactamente cómo sería el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Por qué? Porque un judío común, para el judío común era tan normal pensar que el reino teocrático estaría por llegar y derrotar al Imperio Romano. Si te das cuenta, toda la gente esperaba a un Mesías con una corona y que pudiera derrocar al Imperio Romano, y este es un falso pensamiento de los judíos de aquella época, por lo cual Cristo les da unas parábolas para decir: hey, el reino de los cielos no es como piensan, el reino de los cielos es de esta manera. ¿Sí está conmigo? Así que el judío común, para esta persona común de Jerusalén, estos judíos, era normal pensar que vendría un rey gobernante con un reino teocrático para derrocar al Imperio Romano. Pero Cristo les dice: el reino de los cielos no es como piensan.
El reino de los cielos es de esta manera. Ahora, lo que hará Cristo a continuación es agarrar una ilustración de un trabajo común, el sembrar. Toda la gente de aquella época sabía sembrar. Recuerda que Cristo está en la barca, mientras miles de personas están a la orilla de la mar escuchando estas parábolas. Ahora bien, ¿qué es el grano de mostaza? Hay un montón de personas que dicen el grano de mostaza es esto, es el otro. Bueno, quiero decirte lo siguiente. En primer lugar, el grano de mostaza no representa aquí, en este pasaje, la fe. En otros pasajes sí refleja la fe, pero en esta parábola precisamente no está hablando de la fe. ¿Sabes qué está representando el grano de mostaza? El texto lo dice, el reino de Dios. No podemos adjudicar otra aplicación cuando Cristo ya determinó que el grano de mostaza es semejante al reino de Dios y no a la fe en sí en este pasaje. Ahora bien, escuche lo siguiente. El grano de mostaza tampoco representa a Jesús. La Biblia no dice Jesús es semejante al grano de mostaza. El texto dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza. De modo que, ¿qué es lo que está representando el grano de mostaza, hermano? El reino absoluto y general de Dios. No está representando una cosa, está representando un absoluto. Por ejemplo, todo lo que conlleva el reino de Dios es lo que representa el grano de mostaza. El propósito de esta parábola, desde la perspectiva inicial, es tener un concepto claro sobre el crecimiento y desarrollo cuantitativo del reino de Dios. Otra vez, el propósito es visualizar cómo es que el reino de Dios crece y se desarrolla. Tampoco, hermanos, está basada intrínsecamente en una persona, como una persona crece en su desarrollo cristiano. Tampoco es así. Porque el reino de los cielos no consiste en una persona, consiste en todas las personas que han sido salvas a través de la sangre de Cristo. Así que, hermanos, el propósito es ver cómo desde el principio de la redención, el reino de los cielos ha crecido y cómo comenzó. Ahora, esta parábola, hermanos, se encuentra registrada en los evangelios sinópticos. Mateo 13, 31 al 32, Marcos 4, 30 al 32, Lucas 13, 18 al 19. Pero hay una diferencia entre las dos primeras parábolas y esta primera parábola, porque recuerda, las dos primeras parábolas también habla de sembrar. La primera parábola que vimos fue acerca de el sembrador. He aquí, el sembrador salió a sembrar en su campo. Y una semilla cayó en la tierra, otra semilla cayó en pedregales, otra semilla cayó entre espinos y cardos, etc. Otra semilla cayó en buena tierra y otra semilla cayó en el camino. La segunda parábola es el sembrador sale a sembrar y siembra buena semilla en su campo, pero viene el maligno y siembra la cizaña. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre esas dos parábolas y esta? La diferencia es que en esta parábola ya no hay malignos, ya no hay tierras diferentes, ya no hay pedregales. Solamente visualizaremos la verdadera semilla que creció y ya. Así que esta parábola no cuenta con una interpretación detallada y eso es lo difícil. Podemos caer en alegorías, podemos caer en supersticiones, podemos caer en yo pienso, yo creo. Pero ¿qué dice el texto? Esto no significa que su significado no pueda ser extraído. Recuerda que Cristo da la enseñanza de la parábola del sembrador. Cuando le preguntaron sus discípulos, ¿qué quisiste decir con esta parábola? Y que dijo Jesús, bueno, la tierra representa el corazón del hombre. Las piedras son aquellos afanes del mundo y las aves de los cielos es Satanás que quita la semilla. Y nos da la interpretación, pero en esta parábola no nos da la interpretación. Y aquí encontramos un grado grande de dificultad. Así que debemos ser cuidadosos para evitar imponer nuestra opinión subjetiva en el texto. Amén. Así que habiendo dicho esto, quiero decirte el primer punto. Mateo 13:31. Vaya ahí, por favor. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró
que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Recuerda, hermanos, no pierdas de vista el punto principal. El punto principal es ver el desarrollo cuantitativo del reino de Dios a través del tiempo. De modo que para ver y visualizar el crecimiento de algo, en este caso del reino de Dios, tenemos que comenzar visualizando lo pequeño que es. Y el reino de los cielos, hermanos, nadie se lo esperaba, pero comenzó con algo tan pequeño. Recuerda, en la mente de los judíos de aquella época estaba a esperar un reino grande, majestuoso, glorioso, que llegaría a derrocar el imperio romano, pero no fue así, porque el reino de los cielos, según Jesús, comienza como un grano de mostaza, con algo pequeño. La frase grano de mostaza, para definir lo pequeño que es el reino, quiero explicarte lo siguiente. O lo pequeño que comenzó el reino de Dios, quiero explicarte lo siguiente. Los judíos hablaban siempre con esta expresión, un grano de mostaza. Es una frase proverbial. Por ejemplo, los judíos decían, una gota de sangre es tan pequeña como un grano de mostaza. Siempre comparaban algo tan pequeño con el grano de mostaza. Por ejemplo, también los judíos decían, refiriéndose a un punto minúsculo de la ley ceremonial, dirían que era una transgresión tan pequeña como un grano de mostaza. Siempre utilizaban la expresión el grano de mostaza haciendo algo, bueno, en la literatura se le llama un litote. ¿Qué es un litote? El litote es el antónimo de la hipérbole. Recuerda que la hipérbole es una exageración, pero el litote es una expresión que reduce lo que de antemano es grande. El reino de Dios es grande, hermanos, pero Cristo ahora está haciendo un litote, es decir, está empleando una expresión, una analogía minúscula para dar una enseñanza tan grande. ¿El reino de Dios ahora es como un grano de mostaza? No. No es como un grano de mostaza hoy, pero Cristo emplea esta reducción del reino para hacer referencia de cómo comenzó. Y lo desarrolla con este ejemplo tan proverbial de aquella época. Ahora, escucha lo siguiente, hermano. Mírame aquí. Aclaremos esto. El grano de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. El grano de mostaza mide 1 milímetro aproximadamente, pero hay granos de mostaza más pequeños. Ahora, ¿Cristo se equivocó? No, Cristo no se equivocó. Pero la gente común, mírame aquí, la gente común de aquella época y las que sembraban conocían que la más pequeña de esa ciudad y la más pequeña de aquella gente, la semilla más pequeña era el grano de mostaza. Cristo no está dando una clase de botánica. Cristo solamente está diciendo, de todas las semillas que ustedes conocen, la más pequeña es la del grano de mostaza. Ahora, es tan pequeño, hermano, y así comenzó el reino, era tan pequeño que pudiera ser tan despreciable a los ojos de los humanos. Tú pudieras ver una semilla, en mi casa, en su casa, yo tengo un botecito en la mesa con un montón de semillas de café, no me pregunte por qué. Me gusta oler el aroma al café en la mesa, pero no sirven para nada, solamente las tengo de decoración, porque su valor intrínseco en la mesa no tiene valor, no puja, no estima. Y hermanos, de la misma manera el grano de mostaza al principio no tenía un valor en sí. Era tan despreciable para los ojos de los humanos, tú pudieras ver un grano de mostaza en el piso y no lo levantas. Porque es tan pequeño, tan insignificante a los ojos de los hombres. Y es así como comenzó el reino. Escucha lo siguiente, hermano. Comenzó con una de las personas más humildes de toda la tierra. Comenzó con algo tan pequeño como lo fue la persona humana de Cristo. No que Cristo es pequeño, pero en su humanidad, hermano, Él fue pequeño. Él fue un siervo. ¿Sí está conmigo? Y no digo que Él sea pequeño, pero en su humanidad, hermano, era un carpintero, cuyos padres eran humildes. De las ciudades más grandes donde pudo haber nacido, ¿en cuál nació? En la pequeña Belén. Vaya, por favor, a Miqueas 5:2.
Y aquí es donde comienza lo pequeño del reino. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De modo que de todas las ciudades grandes donde pudo haber nacido Cristo, nació en la más pequeña de Palestina. De los hospitales, si pudiéramos llamarlo así, más grandes, imperantes, nació en un pesebre. ¿Esto te parece pequeño? Es pequeño. Ninguno de nosotros seguramente quisiéramos que nuestros hijos nazcan en un pesebre, pero lo diminuto del reino comenzó tan diminuto que pudieran decir las gentes de aquella época, un hombre rey, un hombre que se dice rey naciendo en un pesebre. Por eso es tan insignificante a los ojos de los hombres. Y así es como comienza el reino, hermano. De los lugares más ostentosos para nacer, nació en el más pequeño. Y eso muestra a los oyentes la falsedad, escucha esto, la falsedad de esperar un reino grande de ese momento. Ahora bien, hermanos, ya que hemos entendido que el reino era tan pequeño, no debemos perder de vista el texto. Vaya nuevamente a Mateo 13, versículo 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Hermanos, mira, recuerda, el propósito es ver cómo el reino de Dios era tan pequeño y ha crecido tan grande, que quiero decirte lo siguiente. Cristo está diciendo que el reino va a crecer en ese entonces, y ya creció. Se cumplió porque aparte parece ser que es una profecía, porque está diciendo esto que está tan pequeño va a continuar cualitativamente y va a crecer de una manera tan asombrosa. El proceso natural de una semilla es echar raíces y es crecer. Ahora, ¿cómo comenzó, hermanos, en cuanto a cantidades el reino? Con 1. Y luego, con 12. Vaya por favor a Mateo 10:1, seguramente se lo sabe de memoria. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. De modo que ya no era 1, ya eran 13. Pero luego, después de los 13, encontramos en Hechos 1:15, ya no eran 13, ya eran 120. Y luego si nos vamos a Hechos 2:41, que es la historia de la iglesia, ya no vemos 120. Ya vemos 3,000 convertidos aparte de los 120. Y si continuamos, hermanos, en Hechos 4:4, la historia de la iglesia, ya no encontramos 3,120. Ya encontramos que 5,000 hombres, solamente hombres, sin contar mujeres y niños, se convierten. De modo, hermano, que el reino de los cielos, el reino de Dios, ha ido creciendo de una manera tan explosiva. Luego, después en Hechos capítulo 5, ya no hay números. Ahora solamente dice que eran multitudes. Así que, hermanos, el reino de Dios ha crecido, tal y como lo dijo Jesús en la parábola del grano de mostaza. Ya ni se contaban las personas. El desarrollo del cristianismo ha sido tan evidente a través del tiempo, hermano. Si me permites hacer una explicación o una aplicación que no va de acuerdo al texto, déjame darte un paréntesis nada más. El reino de los cielos crece. Pero de la misma manera, hermanos, tú y yo necesitamos crecer en nuestra fe. Amén. No es normal, hermanos, que tú y yo no crezcamos en nuestra fe, en la gracia, en el conocimiento. No es normal, eso es anormal. Lo que sucede en una semilla de mostaza es que crece, como el reino de Dios ha crecido. Pero tampoco es normal que no haya fruto. Tampoco es normal, hermano, que ha pasado el tiempo y no echemos raíces. Se cierra el paréntesis porque esto no va de acuerdo al texto. Solamente fue un comentario. Ahora escucha esto, hermano. Jesús dice que cuando ha crecido el grano de mostaza, es la hortaliza más grande de todas. Se considera que en estas tierras las hortalizas crecían de 3 metros hasta 5 metros. Estaba más alto que este local. Este local mide como 4,5 metros. La gente tenía, para poder cosechar el fruto, tenía que andar en caballo
para poder arrancar el fruto del grano de mostaza. Y la realidad, hermanos, es que el reino de los cielos ha crecido tan grande que hasta el día de hoy hay miles y miles de personas siguiendo a Jesús a través de todos los tiempos en todo el mundo. Amén. La Iglesia Universal de Dios ha trascendido por el paso del tiempo y ha ido en aumento. Hoy somos miles y miles de seguidores de Jesús y continúa creciendo y continuará creciendo hasta el día de su venida. Hasta que el Espíritu Santo salga de la tierra y deje de convertir los corazones y deje de redarguir los corazones de pecado, justicia y juicio. De modo que hasta que venga Cristo, esto continuará creciendo. Hermano, ¿esto no te alegra? ¿Esto no te alegra el saber de que esta preciosa promesa no solamente era para sus oyentes principales, sino también para nosotros? De modo que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia y contra el reino de Dios. Esto va a continuar. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando del reino de Dios. Amén. El reino de Dios, hermano, traspasó culturas, idiomas, naciones, traspasó el tiempo y seguirá creciendo en el tiempo y en el mundo. Esto es increíble. Vaya a Marcos 4:32. En el segundo evangelio sinóptico encontramos la misma parábola, pero quiero que vea una palabra específica. Pero después, dice el texto, de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas. Y aquí viene nuestro último punto. De tal manera que las aves del cielo pueden morar, ¿dónde? Bajo su sombra. Mírame aquí, hermano. Aquí hay un problema grande. Y quiero que lo vea, porque a lo mejor usted puede meditarlo en su casa y puede decir, ¿qué representan las aves? Bueno, no tenemos que poner nuestro significado subjetivo. Tenemos que definir, hermanos, lo que el texto dice. Porque el problema es que en la parábola del sembrador, las aves, ¿qué representan? El maligno. Pero en otros pasajes, por ejemplo en Ezequiel, las aves representan algo bueno. Entonces, ¿a quién le hago caso? Ese es el problema de utilizar otros pasajes para hacer una doctrina. Lo que necesitamos entender, hermanos, es por qué las aves estaban morando aquí. La palabra morar bajo su sombra, ¿no te suena familiar? Salmo 91. Pero aún ahí podríamos encontrar un error, porque quizás estábamos siendo subjetivos con un texto que está en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el significado real? La palabra morar, la palabra griega de morar, su sinónimo en griego es descanso y tranquilidad. En Mateo 13, 31 y 32 no utiliza la palabra morar, que las aves del cielo moraron, sino utiliza que las aves del cielo hicieron nido. Viendo estas analogías, llegué a la conclusión de que no se tratan de aves malas, de que se tratan de aves que llegaron a reposar. Y quiero hacer algo romántico, de un largo viaje. Llegaron a reposar cansadas del vuelo. Así que, hermano, quiero alentarte con lo siguiente. El reino de los cielos ha crecido de tal manera que tú puedes llegar y reposar en todo aquello que converge al reino de Dios. Puedes encontrar reposo, alivio. Por eso, hermanos, si tienes un problema, ven y deleítate en el mensaje del reino con los hijos del reino. Mírame aquí, en la casa del Padre. Si estás cansado del vuelo, descansa bajo la sombra y el cobijo del poder del Evangelio. ¿Has escuchado que la gente dice, fui a la iglesia y encontré paz? Aquí están las aves del cielo haciendo nido. Aquí están las aves del cielo encontrando un refugio bajo la sombra de las hojas de las hortalizas que son muy grandes. Escucha lo siguiente. ¿Ya anidaste en el reino de Dios? ¿Ya anidaste en el reino de Dios? Si en alguien has de encontrar un descanso,
que sea en la hortaliza que está constituida por la persona inminente de Cristo, por los hijos del reino, por la sangre del nuevo pacto y por el tiempo de las decenas y cientos de hermanos y mártires que han sufrido por causa de este reino. Nunca encontrarás, hermano, un descanso en el psicólogo, en la droga, en las benzodiazepinas, en los relajantes, en el Alcohólicos y Anónimos. No encontrarás descanso tampoco, hermano, en el pastor ni en un templo. Encontrarás descanso en todo lo que converge en el reino de los cielos. Dice el texto, las aves del cielo pueden llegar y vivir ahí si gustan. Porque es tan fuerte lo que ha hecho el Señor a través del tiempo. Es tan consistente que las ramas se han hecho tan fructíferas y tan fuertes que un ave puede llegar y puede vivir ahí el tiempo que guste. Amén. Así que, hermano, llega a la hortaliza del reino. Te dará alivio, te dará refugio. Ni el pastor, ni la religión, ni nada de este mundo te va a dar un descanso como una avecilla que va cansada del vuelo, como es el reino que ha crecido con poder y gloria, el reino de Cristo. Así que, hermano, ¿ya anidaste en el reino de los cielos? ¿O estás buscando otras hortalizas? Y no voy a cantar la de José José, que el gorrión se fue a otra rama. No, lo que quiero decirte es, hermano, anida en el reino de Dios. Encontrarás paz, una sombra, descanso. La gente, de repente, la gente inconversa, no redimida, viene a la iglesia y ni siquiera esto es todo el reino, esto es parte del reino. La iglesia, los congregantes, la Biblia, su palabra, la predicación es parte del reino y ni siquiera es todo. Y la gente se va encontrando paz. ¿Está conmigo? Y en nuestro análisis final es el siguiente. Lo que la gente toma como insignificante ha ido creciendo hasta nuestros tiempos, donde ahora y en la eternidad la gente encontrará refugio y en el reino eterno viviremos en paz y habitaremos reposadamente en aquello que comenzó con un siervo humilde, sufriente, nacido en un pesebre en la ciudad más humilde de Palestina, en Belén. Hijo de un carpintero, humillado y despreciado por los hombres. Y en eso puedes encontrar descanso. Amén, hermanos. Amén. Quiero terminar leyendo la parábola que es paralela. Vamos a Mateo 13. En ocasiones Cristo da dos parábolas o tres parábolas similares con el propósito de remarcar la enseñanza ya dicha. Y en Mateo 13 encontramos una parábola semejante pero con otra ilustración. Dice el versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Para qué es la levadura? Usted sabe que si pone levadura en la harina, crece. ¿Te suena familiar? ¿Te das cuenta que es paralela a la parábola del grano de mostaza? Es algo tan pequeño, pero luego creció. Y la levadura que la mujer escondió en la harina, también creció. Hermano, el reino de los cielos va a crecer con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda y ha crecido a través del tiempo. Esto es de Dios. Y nuevamente lo repetiré, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En el año 70 después de Cristo, Nerón quiso destruir a los cristianos. Les servían como antorchas, hermano, en las ciudades y en las calles pasaban y los incendiaban. Tiempo después, hermano, la iglesia católica comenzó a tomar posesión y luego comenzó a desvirtuar la iglesia verdadera, la sana doctrina. Pero gracias a Dios ha preservado un remanente y ha consistido, hermano, hasta el día de hoy.
Ese es el reino de Dios, hermano. Y no va a disminuir, va a crecer y va a aumentar. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando del reino de Dios. Así que, hermanos, el que tiene oídos para oír, vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta parábola. Es corta, concisa, contundente, Señor. Nos da una verdad que ha sido evidente a través de los siglos, a través de las décadas, Señor. Y doy